como uno de los valores de nuestra costa caribe y que ha asumido con serena tenacidad, enérgica, cortesía, que no nos sorprende por su característica humana y que lo felicito en el manejo de todo este periodo suyo al frente de la presidencia del Senado y en este vendaval que nos ha tocado en este tiempo doloroso y difícil. Señor presidente, mi partido ha presenciado este proceso insólito de nuestro tiempo en donde ha llegado la tormenta de las epidemias que son periódicas y cíclicas y tenemos la fe que saldremos adelante. Pero hemos visto con honda preocupación el desempeño del gobierno al frente de este proceso de la pandemia. Nosotros imploramos desde el principio medidas oportunas. La mayor parte de ellas no llegaron, porque ahora que está destruido el empleo, es que van a llegar los subsidios, los apoyos de manera tardía. Como diría Irving Wallace, todo llega tarde hasta la muerte. Y ahora, cuando es tardío, hay medidas del gobierno que hubiéramos podido tener antes y hubieran sido oportunas para poder conjurar esta difícil época. Pero yo no me quiero extender, entiendo que algunos compañeros míos también van a intervenir, la senadora Angélica probablemente, el senador Guevara, ya lo hicieron de inmejorable manera el senador Sanguino y nuestro querido exministro de Justicia, el senador Londoño. Yo quiero principalmente dedicarme a el tema de la privatización que vienen dándose de las financieras estatales y que de manera insólita fueron incluidas en los decretos de emergencia, porque todas estas financieras que llevamos tanto tiempo cuidando, como Finagro, como el Banco Agrario en el sector agrario, el ICETEX en el sector de educación, Bancoldex en el sector del comercio exterior, todas se las trasladaron en un raponazo, porque ese es el nombre, al señor ministro de Hacienda para que éste después se la traslade a una empresa de economía mixta creada antes de todo este proceso doloroso del COVID-19. Y en el último de los decretos presidenciales del estado de excepción se ha hablado de una prédica de que podrán el Estado comprar y vender empresas que adquiera o que existan ya. Es lamentable, senadores, que el hiperpresidencialismo tenga reducido al Parlamento y que hoy tengamos de contestatario del gobierno frente a un estado de excepción histórico a un viceministro de Hacienda y no tengamos a 4 o 5 ministros respondiendo por lo que ha sido el manejo de la pandemia y los decretos excepcionales. Ese solo hecho nos maltrata. Senador Cepeda, usted que es un hombre grande, importante y que tanto defiende al gobierno, con razones, muchos argumentos, pero dígale a este gobierno que no nos maltrate reduciéndonos a recibir de interlocutor a un viceministro de Hacienda cuando aquí deberían existir 4 ministros representando al gobierno para respondernos por todo este proceso. Y nos vamos a ir a fondo en este año que viene para estudiar y para modificar con la capacidad que debe tener este Parlamento y la convicción de su papel histórico gran parte de los decretos que han salido muchas veces a la ligera y a la carrera. Yo personalmente voy a proponer reversar la empresa de economía mixta llamada Bicentenario para que las empresas financieras del Estado no terminen en manos de los que se han portado peor y mal en esta crisis que han sido el sector financiero y los bancos. Ahora resulta que pueden terminar premiados porque en los últimos decretos especiales se dice que el Estado podrá comprar, claro, para ayudar y eso lo acompañamos, empresas que estén en crisis, pero también dice que podrá vender. Ojalá que no esté orientado a vender empresas del Estado en esa empresa de economía mixta para la participación de los privados que estarían muy halagados con su apetito voraz
de quedarse también con el Banco Agrario y con todas estas entidades financieras estatales que hemos cuidado por años. Por eso es tan importante llevar en la memoria la historia, senadores que llevan en la historia de este país muchos años y que lo han regido. No vayamos a permitir, clamorosamente se los pido, que los esfuerzos que hicieron cuando gobernaron Colombia, cuando estuvieron en las posiciones del Estado, hoy, por equivocaciones históricas de quienes no conocieron la historia ni la llevan en la memoria, terminen haciendo lo indebido, lo políticamente incorrecto para que perdamos esta institucionalidad, como en el caso del sector agrario, que lo fuimos liquidando con todas las empresas y la institucionalidad que tuvo, y hoy está reducido a 2 agencias inútiles que no cumplen el papel fundamental. De tal manera que en eso me quería concentrar, pidiéndole al Senado que tengamos, ahora que regresemos, después de este melancólico episodio de la despedida en que nos vamos mañana y que hemos sido atendidos por un viceministro, en vez de haber sido atendidos en nuestras preocupaciones por un equipo estelar del gobierno, pero volveremos el 20 de julio a reformar lo que hicieron mal. Y por supuesto tenemos también que registrar lo que han hecho bien, porque no quiero dudar de la buena voluntad, sino de la incapacidad en algunas áreas, y seguramente podremos corregir errores en un proceso en que el Parlamento muestre su nivel y su hidalguía. Yo, que estoy dentro de la llamada oposición, quiero decir que ayer voté, defendí. Tiene un minuto, senador. Por eso logramos aprobar la cadena perpetua en un pacto entre varias fuerzas. Hoy me muestro discrepante de gran parte de estos decretos excepcionales y tenemos la autoridad de estar a favor de la nación, no en contra necesariamente de manera sistemática de un gobierno o a favor de unos intereses, sino de lo que nos asiste de manera principal. No como algunos de la oposición que están haciendo la candidatura presidencial desde ahora, criticándonos a nosotros en el gobierno, que cuando lo tuvieron fueron incapaces de corregir la ruta y ahora toda su grandeza la reducen a una elocuencia que no pueden basar en realidades. Por eso cierto senador que llegó por la vía del enjuague debe cambiar el discurso, en vez de hacernos su blanco permanente de críticas, tal vez tener la hidalguía, la talla de poder formular constructivamente soluciones y no tener un sistemático y destructivo discurso frente a nosotros que estamos en el gobierno de Bogotá y que hemos sido los avanzados en el manejo de esta pandemia. 30 segundos, senador. Y que hemos sacrificado el liderazgo y más bien nos hemos acomodado con el presidente Iván Duque para que entre todos podamos salvar esta triste época donde la muerte quiere prevalecer sobre el hombre, pero que indudablemente, como lo dice la historia, tendremos que prevalecer sobre ella y salir al sol una mañana todos triunfantes. Señor presidente, muchas gracias.